Bienvenidos a esta clase llamada Encendiendo el interés en la historia familiar en sus barrios, quórums y grupos, enseñado por el elder Alan F. Packer de los 70s. Una vez más, mi nombre es elder Enrique Falabella y soy el asistente ejecutivo al director del Departamento de Historia Familiar de la Iglesia. Sentimos un privilegio hoy al ser enseñados por una autoridad general. Elder Alan F. Packer ha sido un miembro del primer quórum de los 70s por 6 años. Previo a ello, él ha servido como un obispo, presidente de la misión de Magala, España, y como miembro de la Mesa Directiva General de los Hombres Jóvenes. Y fuera de la iglesia ha trabajado como el presidente de myfamilia.com, lo cual lo sitúa idealmente a él para esta asignación como el director ejecutivo del Departamento de Historia Familiar. Elder Packer. Good morning. Muy buenos días. A medida que llegaba esta mañana, me di cuenta que dejé mi gafete en casa y estaba pensando, ¿por qué no pensé de eso con anticipación? Y después me preocupé de que no podía poder entrar a la presentación del Elder Foster, pero me dejaron entrar. Bienvenidos a todos aquellos que están aquí y aquellos que están con nosotros en muchos lugares, en donde hay aproximadamente 600 estacas que se han registrado para recibir esta transmisión, ya sea en vivo o la utilizarán más tarde en ferias de historia familiar. Aquellos que están asistiendo a esta sesión el día de hoy aquí son primordialmente líderes del sacerdocio y consultores de historia familiar y directores de historia familiar en las bibliotecas. Les extiendo una bienvenida a todos ustedes y cualquier otra persona que haya escogido venir a esta sesión. El apresuramiento de la obra ha sido el llamado de los profetas hacia nosotros en nuestro día. El apresurar quiere decir el actuar de un lado hacia otro, el causar algo a prisa o apresurarnos. También significa el poder hacer que suceda algo más rápidamente. La obra de salvación es poder ayudar a individuos y familias a calificar para la exaltación. Hay 4 responsabilidades divinas que han sido señaladas que ya están en el libro de instrucciones de la Iglesia, volumen 2. Uno de ellos es el poder ayudar a la obra de salvación para los muertos al construir templos y el llevar a cabo las ordenanzas vicarias para los muertos. La historia familiar y la obra del templo es una de las grandes evidencias de la resurrección y vida después de la tumba. A partir de los años ha habido experiencias amplias y evidencia de comunicación a través del velo cómo personas han hecho esta obra. Estoy feliz de poder informarles a ustedes que estamos progresando durante el año que ha pasado. El nombre que han sido enviados por ustedes, miembros de la iglesia, ha aumentado a un 17%. ¿No es eso de gran ánimo? Hemos aumentado de 2.4% de miembros que envían nombres a un 2.7%. Ahora, mientras que normalmente pensamos que el 17% es algo impresionante y maravilloso, también dice que hay 97% de los miembros que no están enviando nombres regularmente de antepasados para las ordenanzas del templo. Esos números en verdad están suplicando por un cambio. Mi propósito el día de hoy es dirigirme a ustedes muy claramente y cándidamente acerca de las necesidades que se deben llevar a cabo. Ustedes son los únicos que pueden llevar a cabo y hacer una diferencia y tener un impacto en el número de nombres, en el número de miembros para que envíen nombres. Hablaré concerniente a lo que se debe hacer, por qué se debe hacer
y también compartiré con ustedes algunas ideas en cómo se puede hacer. Hay muchas sugerencias que se deben compartir o se compartirán en otras sesiones de la conferencia, tanto hoy o en los próximos días. Les invito a cada uno de ustedes a actuar en las cosas que han aprendido. La información solamente es de ayuda si se actúa sobre lo que se aprendió. Entonces yo extiendo una invitación para que ustedes puedan enseñar lo que han aprendido en esta sesión a una otra persona en las próximas 24 horas. ¿Aceptarán esa invitación? Ahora tal vez quieran tomar unas cuantas notas para que les ayude a recordar. Hay cosas que son de gran importancia que debemos saber y cómo actuar sobre ellas. Cuando era un padre muy joven, estaba conduciendo con mi hijo mayor, es un hijo. Un día, era un día muy caluroso dentro del auto. Yo vi hacia atrás y lo vi de que él se desmayó en el asiento. Después descubrí de que él había parado de respirar. Fue una reacción, tal vez, de una vacuna. Pueden imaginarse el tipo de ansiedad que tenía. Yo tenía que hacer algo inmediatamente para ayudarle. Entonces le di resucitación pulmonar y también darle una bendición. No había tiempo para ir a mi padre o mi maestro scout o cualquier otro líder del sacerdocio para aprender en cómo dar una bendición o la resucitación pulmonar. Afortunadamente, mi padre, mi maestro scout y otros líderes me habían enseñado muy bien y yo pude darle una bendición y revivirlo. Mi hijo ahora tiene su propia familia. Mi padre, mi maestro scout, estos líderes del sacerdocio me ayudaron a mí a poder salvarlo a él. Cuando la hermana Packer y yo viajamos, que lo hacemos ocasionalmente, y entramos en un nuevo país, ellos quieren ver nuestros pasaportes. El pasaporte es un credencial para entrar a un país. Si somos juzgados y tenemos los requisitos correctos, el oficial de inmigración nos dejará entrar. Si no, no nos deja entrar. Hay un pasaporte espiritual, el cual cada uno de nosotros, cada persona en la tierra, debe de tener para calificar por la exaltación y tendrá que tenerlo lleno con las estampillas correctas. Para entrar dentro de esta criteria, debemos de tener todo lo requerido. Cada uno de ustedes tiene uno de estos dentro de sus bolsas, de los cuales pueden verlo más tarde, como la resucitación pulmonar, que es una manera de salvación. Así es la obra de historia familiar y del templo. Todos deben de tener una estampilla en el pasaporte espiritual. La función de ustedes, líderes del sacerdocio y consultores de historia familiar, es el ayudar a la membresía de la iglesia y a aquellos que están bajo su cuidado obtener esa estampilla o sello en el pasaporte. Muchos de los miembros que no tienen este sello en el pasaporte. En los Estados Unidos, donde muchos de ustedes sirven o funcionan, 75% de los miembros tienen 4 generaciones. Eso es fabuloso, pero también significa que 25% no lo tienen. Internacionalmente, la historia es mucho más diferente. 70% de la membresía de la iglesia no tienen ambos padres en el árbol genealógico. 90% no tienen a sus abuelos. 95% no tienen a sus bisabuelos. Entonces, hay una gran oportunidad. Estos individuos que son miembros ya saben los nombres de esas personas de sus primeras 4 generaciones. Pero nuestras responsabilidades van aún más allá de esas 4 generaciones. Necesitamos ayudarles a todos los miembros a encontrar sus antepasados. La iglesia ha construido o ha anunciado que hay 171 templos en función. Con el aumento en capacidad
y la asistencia que está aumentando en los templos, hay una gran necesidad para tener más nombres y poder mantener ocupados a los templos abiertos de igual manera y ocupados. Cada distrito de templo debería de llegar a ser autosuficiente en nombres. Ellos de esa manera pueden mantener las puertas abiertas. A medida que enseñamos y motivamos a nuestros miembros, eso resultará en menos de un 3% de la membresía, si lo hacemos. Para poder alcanzar el 97%, necesitamos cambiar cómo pensamos, cómo enseñamos y lo que enseñamos. El 97% necesita llegar a ser una prioridad para nuestros líderes del sacerdocio. Ellos son una prioridad para nosotros como Departamento de Historia Familiar. Necesitamos enfocarnos en cómo ayudarles a poder encontrar y después autorizar las ordenanzas para sus antepasados. Es un llamado a actuar, un llamado para los miembros de la iglesia y los barrios y las estacas. El departamento busca ideas en cómo se puede llevar esto a cabo. Nos hemos dado cuenta que hay una estaca que tiene 5 veces la actividad aún más del promedio de unidades en la iglesia. Ellos estaban enviando un 12% en vez de 1,5%. Hemos descubierto que hay una nueva presidencia de estaca. Ellos decidieron que querían ser una estaca de templo y ellos necesitaban llegar a ser una estaca de historia familiar. Ellos aplicaron la inspiración y el liderazgo a medida que trabajaron con miembros y líderes. Ellos enseñaron los principios correctos, se reunían regularmente y consistentemente y daban seguimiento a medida que pasaba el tiempo. Fue sencillo, fue fácil y fue muy eficaz. Como resultado, ellos van al templo regularmente bajo diferentes condiciones adversas. Ellos van con una cantidad de nombres suficientes, ya que tienen nombres para todos sus miembros donde ellos van y algunos nombres que sobran. Ellos tienen sus testimonios y sus hijos de igual manera, y ellos ahora están enviando más de un 5% de nombres, de lo cual es 5 veces aún más el promedio de la iglesia. Esta estaca es una estaca que se encuentra en Costa de Marfil. Ahí las familias y los miembros no tienen computadoras. Ellos están a 10 a 12 horas del templo y tienen que viajar a través de una zona de guerra para poder llegar al templo. Los miembros dependen en consultores o las computadoras en sus edificios para poder tener nombres y llevarlos al templo. Aparte de todas estas condiciones, ellos están yendo al templo 2 veces al año con más nombres de los que ellos pueden llevar. También nos hemos dado cuenta que hay otras estacas que están aprendiendo que lo que estaban haciendo se pueden reaplicar esos principios en sus propias estacas con cambios similares. ¿Qué líderes inspirados pueden hacer? Ustedes lo pueden hacer también. El Espíritu Santo les inspirará a ustedes a hacerlo, ya que el Espíritu Santo les mostrará a ustedes todas las cosas que deben hacer. Ustedes pueden llegar a ser misioneros para poder ayudar y estar al cuidado de tener un cambio de corazón. Podemos edificar la fe, fortalecer testimonios, motivar e inspirar. Misioneros crean situaciones en donde los investigadores pueden sentir el Espíritu y tener una experiencia espiritual. Podemos ayudarle a los miembros a tener una experiencia espiritual. Para comenzar, les podemos ayudar a sentir el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es el Espíritu Santo dando testimonio de la naturaleza divina de la familia. En la obra misional le llamamos un cambio de corazón. En la historia familiar le llamamos volver el corazón. La misma cosa. Al final, las personas están obteniendo un suficiente testimonio para ser motivados, inspirarlos a poder llevar a cabo la obra por sus antepasados. En el proceso, ellos tienen los sentimientos que los motivan a llevarlo a cabo.
La doctrina de la historia familiar está bien definida y enseñada en el Nuevo y Antiguo Testamento. Se reafirma en el Libro de Mormón y en Escritura moderna. La doctrina de la familia fue establecida antes del comienzo en el Gran Consejo en los cielos. La familia es el centro del plan de salvación. Después, Adán y Eva fueron puestos en la tierra y se les mandó a que se multiplicaran e hincharan la tierra y tuvieran felicidad y regocijo con su posteridad. Si las familias no existieran y si no estuvieran conectadas, el propósito de la tierra sería destruido. En Malaquías leemos: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otro lugar, la escritura se repite un poquito más diferente en cómo se parafrasea. Si no fuera así, la tierra entera estaría totalmente asolada a su venida. En el Nuevo Testamento leemos que los bautismos fueron llevados a cabo para los muertos. Cuando se preguntó si los muertos se levantarían nuevamente, la Escritura dice: entonces, ¿qué harían si no son bautizados por los muertos? Si la muerte no puede resucitar por sí misma, entonces, ¿por qué son bautizados por los muertos? Estas doctrinas deben de ser reafirmadas en revelación moderna y hacer hincapié de la importancia para primeramente llevar a cabo la obra de los muertos. En Doctrina y Convenios explica la relación entre los muertos y los vivos, donde dice: porque nosotros sin ellos no podemos ser perfectos, ni ellos sin nosotros pueden ser perfectos, ni no pueden ellos ni nosotros ser perfectos sin aquellos que han muerto en el Evangelio también. Vean que no solamente se refiere a aquellos que han fallecido sin haber escuchado, pero también que tienen que ser conectados con aquellos que han sido aceptados, que han aceptado el Evangelio. ¿Dónde puede empezar? ¿Qué puede hacer? Yo voy a compartir algunas sugerencias de cómo puede usted encender la obra en sus barrios y en sus estacas. Y como les mencioné, también hay otras ideas que ustedes pueden hacer que ya se presentaron. Primero, la primera sugerencia es de empezar con los miembros, pero ayudar a los miembros se hace mejor cuando se hace uno a uno, o en grupos pequeños o con familias. Se hace mejor cuando se hace por la familia. Tal vez se recuerdan de Jolene como una consultora de historia familiar de 17 años. Ella empezó a ayudar a la familia, primero teniendo una actividad donde ellos se vistieron como los antepasados. El haberse vestido de esta manera creó sentimientos en los padres y en los hijos. Y ustedes pueden hacer lo mismo. La segunda sugerencia es que primero tiene que ver con el corazón y no en cuanto a los cuadros genealógicos. Eso viene después. Hay que empezar en tocar el corazón, enseñando los relatos y las fotos de los antepasados, ayudar a los miembros a que sientan el espíritu de Elías, invitar a las personas de decir relatos de los antepasados. Las personas comparten y al compartir las historias, ellos experimentarán sentimientos. Al experimentar, sentirán el espíritu de Elías y el Espíritu Santo. Aprenderán entonces a hacer algo por aquellos antepasados. Tomen un momento para pensar en antepasados en su vida. ¿Qué es lo que ellos hicieron por ustedes? ¿Cómo se sienten en cuanto a ellos? Dando relatos y enseñando fotos, compartiendo experiencias personales. Déjenme compartir una experiencia personal. Yo crecí en un hogar donde se compartían historias.
Muchas de las historias fue en cuanto a los antepasados, quienes ahora están en nuestro árbol familiar. Una de ellos es en cuanto a Christina Olsen White. Pueden ver su foto allí en el árbol familiar y que está agrandado. Ella nació en Denmark en 1830. Su familia se convirtió al Evangelio. Cristina y dos de sus hermanas finalmente pudieron ahorrar suficiente dinero para unirse a la compañía. Cristina pudo comprar 2 pares de zapatos, desgastó 2 pares de zapatos. Yo lloré, yo salvé mi tercer par de zapatos porque quería entrar al templo de Salt Lake City usando mis zapatos. Más adelante, al ver esta jornada, yo vi un poco de nieve en la tierra. Yo me senté en una piedra y saqué los zapatos que tenía en mi cuello, pero mis pies estaban tan hinchados y cortados que no podía meterme los zapatos. Así que entré con esos zapatos en mi cuello, así como lo hice al caminar por muchos cientos de millas. Christina Olsen White ayudó a moldear mi vida. Aprendí a amarle y a apreciar lo que ella hizo por mí. También me dio un sentimiento de que yo nunca quisiera hacer algo que cambiase a mis herederos, o que me sintiera avergonzado de mi posteridad. Esta es la tumba de Cristina y de su esposo Lyman White. Los nombres en la tumba es lo que y las fechas son los que llamamos genealogía. Y cuando la mayoría de gente escucha estas palabras, es historia familiar. Pero esto no es, cuando la gente escucha historia familiar, es mucho más. Esto incorpora el pasado, el presente y el futuro. Historia familiar incluye el pasado, las historias pasadas, las historias que se hacen en el presente cuando vivimos nuestra vida, y entonces también incluirá el futuro de lo que nosotros hacemos para poder moldear la vida de nuestros hijos, así como la vida de nuestros antepasados han moldeado las de nosotros. Ustedes pueden hacer lo mismo al seguir esta fórmula, al ayudar a las personas a tener experiencias espirituales y un cambio en el corazón. Primero, les diré una historia, un relato corto. Segundo, pídanles que compartan su historia familiar y ayúdenles a descubrir más en cuanto a otros familiares del pasado, hablando de lo que saben. Y díganles que escriban estas historias y agregándolas en el árbol familiar o escribiéndolas en el panfleto familiar, el cual se ha hecho mención de ello. Esto se desarrolló para la mitad de la iglesia que no tiene acceso a computadoras, pero es de gran beneficio y ayuda para aquellos que, aún para los que tienen acceso a las computadoras. Hay otra cosa que pueden hacer para crear experiencias espirituales y de traer el espíritu de Elías a otros. Si ustedes pueden entrar en el Internet o donde está disponible y pueden ver el árbol familiar, ahí podrán ver fotos e historias de ellos. Aquellos que no tienen acceso al árbol familiar pueden usar el panfleto Mi Familia y escribir y recordar las historias familiares. Un consultor puede ayudarle a ingresar esta información en el árbol familiar. Otra sugerencia: animen a la participación en las reuniones familiares. Este es un lugar
hermoso donde ustedes pueden aprender en cuanto a sus parientes y antepasados que no han escuchado e incluso compartir fotos. Se pueden divertir mucho contando historias con esos mismos parientes. Anímenlos a que compartan esas historias y que las ingresen al árbol familiar o en Family Search. La próxima idea es de cambiar el orden en el que nosotros enseñamos la historia familiar. Necesitamos enseñar de una manera distinta. Primero, empezando con cosas del corazón y luego ir a los cuadros. Empiecen al enseñar a los estudiantes en cuanto a la importancia de sus antepasados. Yo tengo un tío que se llama David. Su esposa Sue son consultores familiares, de historia familiar. Ellos han tenido éxito tomando 1 y 2 clases, hablando de sus familiares y los sentimientos que los estudiantes tienen en cuanto a esos antepasados. Ellos pidieron a esos estudiantes que escogieran a alguien de quien quieren aprender o averiguar, haciendo preguntas para poder descubrir sus antepasados. Y les hizo la pregunta, ¿por qué escogió a este antepasado? Díganos al respecto de él. Un hermano en una de esas clases que se llama Kelly escogió a su padre, quien murió cuando él tenía 8 años de edad. Él no perdió el contacto con la historia, con el lado de la familia. Él averiguó. En unos días él se había contactado con alguien y ellos habían compartido un CD con fotos y relatos. Y luego encontraron otros familiares. Kelly fue motivado a descubrir y él se motivó por las historias. Ahora, Kelly tiene un árbol familiar que dice Facebook para los muertos. Estoy esperando pasar al otro lado del velo. Por muchos años hemos aprendido a reglas de genealogía. Ahora tenemos que cambiarlo, empezando con historias y con fotos. Ayudar a las personas a descubrir por sí mismos. La historia familiar es en cuanto al corazón antes de los cuadros genealógicos. Otra sugerencia es de poner la familia en la obra del familiar, la obra del templo. Al pasar de los años, esto ha evolucionado como que pareciera una experiencia sola. Si alguien quiere aprender en cuanto a historia familiar, les decimos que se sienten enfrente de una computadora y le pedimos que sepan cómo usar la computadora. Entonces, luego los llevamos al templo como quórum o como clase. Raramente vamos como familia. Entonces, tenemos que agregar el concepto de familia a la obra, a la historia familiar. Tenemos que enseñar esto en las casas en vez de hacerlo en los quórums, y no solo hacerlo en los quórums. Nuestras bibliotecas de historia familiar pueden llegar a ser más amigables. Ustedes pueden conseguir sus propias ideas e inspiración. Tenemos algunas sugerencias comprobadas que hemos compartido con obispos o que aprendimos de obispos que han tenido mayor actividad de las promedio, donde los barrios han aplicado y han usado estas sugerencias que yo voy a compartir. Vemos que los nombres se han duplicado comparado con los promedios de la iglesia. Primero, el volver el corazón, la guía de volver el corazón es la esencia del plan. Segundo, llamen a la juventud como consultores familiares. Próximo, hay tres o más consultores de historia familiar activos en cada barrio. 4, la juventud lleva
nombres de la familia cuando van al templo. Lo primero de estos recibimos en octubre del 2012, animando que este proceso se llevara a cabo. Próximo, consultores ayudan a los miembros al menos mensualmente. Otra actividad para los consultores es que se reúnan con los líderes del sacerdocio. Esto no es para invitar a los consultores que se reúnan con ustedes a hacerlo al menos una vez al mes. Y por último, consultores ayudar a los nuevos conversos al menos mensualmente para ayudarlos a identificar y someter las próximas generaciones. Esa es la información que ellos tienen en la mente, en la cabeza. No es requerido hacer búsqueda. Donde 5 de los 7 se han aplicado, como mencioné anteriormente, ese barrio, como mencioné anteriormente, duplicaron el promedio de nombres. Tengo que admitir que no encontramos ninguno de los barrios que estaban usando los 7 pasos. Mi conclusión es de que ellos fueron trasladados. Por favor, líderes del sacerdocio, si esa es su meta, entonces hagan los 7 pasos. También estamos mencionando el informe trimestral que hay disponible. Les animo a que lo estudien y que utilicen la retroalimentación y la información para llegar allí y para determinar qué es lo que ustedes pueden hacer mejor. Les ayudará a entender qué tan bien va su obra y qué tan eficaz y qué es lo que tiene que modificar tal y como sea necesario. Y por cierto, líderes del sacerdocio, esto no requiere que ustedes y sus secretarios hagan algo nuevo. Esto se provee por medio de la iglesia y su responsabilidad es solamente de hacer lo que han aprendido. Al pasar de los años han habido algunos obstáculos que los miembros han encarado. Estos obstáculos se marcan mucho en las experiencias de los miembros. Les invitamos a que ustedes puedan cambiar esas percepciones. Hay algunas que yo mencionaré y otras que ustedes pueden definir. Una de esas percepciones es de que el trabajo de historia familiar es para las personas mayores o los viejitos. Eso hay que cambiarlo. Si ven en esta conferencia el número de jóvenes que están acá al pasar los pasillos, hay 4,000 jóvenes que han sido inscritos. Imagínense, 4,000 jóvenes. Había 1,000 más que querían venir, pero no los podíamos recibir. No teníamos otra percepción errónea. Hace unos años, después de haber compartido historias en cuanto a ese antepasado, uno de los jóvenes dijo, ¿qué es un antepasado? Muchos no saben a quiénes deben de buscar y para quién pueden autorizar ordenanzas. La política es de que las personas pueden encontrar y hacer ordenanzas no solamente para su línea directa, pero también para sus primos de sus antepasados. Así que encontremos a nuestros primos. Un estudio calculó de que si volvemos a 10 generaciones y luego venimos hacia abajo, podríamos encontrar 500,000 de personas, 8 millones de personas. Si no tienen nombres, ustedes pueden ayudar a sus vecinos. Si no han encontrado esa cantidad de nombres, hay unos cuantos que hay que buscar. Hay otra mispercepción que uno se desanima. Estamos encontrando 1.7
millones de nombres. Eso es el promedio. Hemos hecho acuerdos con otras compañías de historia familiar como Ancestry.com. Estimamos que aumentará el número de expedientes, así que les invito a que lo vean de nuevo. Otro obstáculo es que tal vez ustedes tengan la creencia de que tengan mucho conocimiento técnico. Muchas de estas cosas han sido eliminados con el uso de la computadora y los sistemas. Y ya sea básicamente han sido una persuasión, no es muy fácil, pero hay que hacerlo. Ahora, para terminar, la iglesia está lidiando con muchas personas que viajan y pasaportes. Ocasionalmente, un viajero llega a un nuevo país y tal vez no tiene todos los requisitos para poder ingresar a dicho país. No toma mucho tiempo para que ellos puedan llamar a las personas que les puedan ayudar para poder obtener los requisitos necesarios para entrar en dicho país. Los viajeros también llaman a las personas que les pueden ayudar para poder entrar. Algún día, en el futuro, cada uno de nosotros necesitaremos presentar nuestros pasaportes espirituales. La mayoría de nuestros antepasados han fallecido. Ellos ya desembarcaron. Ellos están parados en la línea de inmigración. Muchos, tal vez la mayoría, no tienen sus credenciales que necesitan. Les faltan sus ordenanzas. Ellos están ansiosos, aún desesperados, para poder tener esa obra en el templo ya hecha para que puedan avanzar. ¿Cómo se sentirían si ustedes estuvieran en dicha situación? Tal como los que viven, que están atorados en inmigración, ellos llaman a aquellos que les pueden ayudar a resolver ese obstáculo. Ellos llaman a sus antepasados para que puedan encontrar y autorizar dichas ordenanzas. No se pueden imaginar también a los muertos esperando por sus credenciales espirituales de inmigración, en que ellos pueden influenciar y pueden enseñar y motivar a sus antepasados. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que ustedes han tenido esta experiencia en la cual han dicho, yo sabía que debía haber hecho eso? O yo sabía que tal vez no debería de hacer eso. En mi caso, pienso que así es. Esos sentimientos son susurros del Espíritu. No se sorprendan si ustedes tienen sentimientos acerca de un antepasado que es de ustedes, o un antepasado de alguien en otro rebaño. ¿Pueden sentir las esperanzas y deseos de ellos? ¿Pueden imaginarse ellos suplicándoles? El presidente Eyring dijo, la esperanza de ellos está en nuestras manos. Todos nosotros necesitamos nuestros credenciales espirituales sellados. Ustedes están en una posición de ayudar al 97% de la membresía de la iglesia. Ustedes pueden llevar a cabo y hacer una diferencia. Deben hacer la diferencia. La esperanza de ellos está en sus manos. Les doy mi testimonio de esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén.